Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que están ya conectados a esta hora. Hoy viernes 25 de julio del año 2025. El año se pasa volando. Ante todo, ¿se escucha, mis hermanos queridos? Háganme así una seña. ¿Todo bien? Si se escucha, perfecto. Bueno, quiero saludar rápidamente a todos los hermanos. Primero los que están conectados de este lado, lo tenemos a nuestro hermano Julián Bruno, allá desde Argentina, Radio Salvación. Usted quiere escuchar palabra, quiere escuchar sana doctrina, www.radiosalvacion.com.ar. Usted va en el carro, camina a su trabajo y usted va escuchando palabra de Dios. Así que un abrazo también para nuestra hermana Rubí allá en México. Abrazo grande a la distancia. Caramba, recién nos volvemos a ver después de 3 semanas que hemos estado de vacaciones. Pero bueno, damos gracias al Señor. Quiero saludar también a todos los hermanos que se van conectando poco a poco. Así que, bueno, mis hermanos queridos, también un abrazo a la distancia a Doña Nieves. Abrazo grande. Bueno, mis hermanos queridos, hoy vamos a tener 1 de Timoteo capítulo 5, versículo del 1 al 8. Hoy vamos a ver deberes hacia los demás, pero este estudio lo hemos partido en 2. Hoy vamos a ver la primera parte. Abrochen vuestros cinturones. Voy a dar paso a nuestra hermana Rubí. Pero antes de dar paso a nuestra hermana Rubí, es importante que nosotros oremos. Luego vamos a los anuncios. Así que ahí donde ustedes están, bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este espacio que has permitido hoy. Padre Santo, gracias, rogamos de la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender y a discernir este estudio y podamos no solamente retenerlo en nuestra mente, sino atesorarlo en nuestro corazón y hacerlo vivo, eficaz en nuestro día a día, en el caminar con todos los que conocemos, no solamente en el hogar, no solamente dentro de nuestro hogar, sino también fuera. Así que te suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, próximamente, si Dios lo permite, tendremos a nuestro hermano, el doctor César Vidal. Él va a hacer una exposición sobre todo lo que tiene que ver con los testigos de Jehová. Así que no se pueden perder esa transmisión. Estamos cuadrando nada más un tema, la fecha y la hora, y listo. Y también próximamente, de aquí a un par de viernes, es posible que lo tengamos a nuestro hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat. Vamos a ver Entendiendo Números, que es la serie que toca. Así que no se lo pueden perder. Y claro, cómo no, también va a ser retransmitido por Radio Salvación allá en Argentina. Y no solamente por Radio Salvación, sino también Radio Entre Cristianos en Chile. También quiero mandar un saludo, antes que me olvide, a las damas de la ACC, ¿no? De la Asociación de Cristianos Calvinistas. También quiero invitar a todos los hermanos a la Iglesia Bautista Roca de Oreb, aquí en la 23 West Passaic Avenue, aquí en Rutherford, New Jersey. Si alguien quiere congregarse, si alguien dice que no tengo, mi hermano David, una iglesia donde congregarme, porque en todas las iglesias que voy, todos se tiran al piso, todos convulsionan, todos dicen que tienen poderes. Bueno, ya ustedes saben, el único poder que tiene el ser humano es para pecar, más nada. Por eso clamamos al Dios de la gloria todos los días que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia, porque tristemente desde que empezamos, desde que nos levantamos, ya estamos pecando. Esa es una condición del ser humano. Somos pecadores, mis hermanos, por naturaleza, por esta naturaleza caída, depravada, chueca. Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 1:10 lo corrobora para cualquiera que diga, no, pero es que Dios nos dio poder. ¿Cuál poder le ha dado? Debemos leer el texto en su contexto. No somos ni el grupo de los 70, ni tampoco somos los apóstoles, ni tampoco estamos en los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, caminó en medio de nosotros, mientras se ejecutaba su ministerio, ¿no? Y la presencia del Espíritu Santo, ya ustedes saben, después vinieron el Pentecostés, etcétera, etcétera, ¿no? El canon está cerrado. Aquel que diga que hace milagros, aquel que dice que tiene sueños y visiones, dígale que lo apunte en un papelito y que lo ponga al final de Apocalipsis. Y que recuerde lo que dice, ¿no? Apocalipsis, que cualquiera que quiera agregar o quitar, ya ustedes saben, le agregarán las plagas o le quitará su parte en el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Así que mis hermanos queridos, Joel 2:28 todavía se sigue cumpliendo. Ya se cumplió la parte de sueños y visiones. Acuérdense que en los postreros tiempos vuestros jóvenes soñarán sueños y nuestros ancianos verán visiones, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando.
Esa parte ya se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Si alguien quiere ver el estudio de Hechos de los Apóstoles, los invito ahí en el canal del hermano David Silva. No se vayan a suscribir, no le den like, esto es gratis, esto es patrocinado por la pura misericordia de Dios. Pero recuerda una cosa, eso ya se cumplió. Sueños, visiones, Cornelio, Pablo, Pedro, el lienzo, Pedro, Maticom, ya ustedes saben, todo eso ya se cumplió. Lo único que sigue presente, vigente, es que el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, sigue levantando o resucitando esos cadáveres espirituales. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a conocer al Señor y a ser parte de la Israel espiritual, que es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia? ¿Cómo estábamos todos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la Israel de Dios, está hablando de la Israel espiritual, que es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia. No es un grupo de personas pues que, bueno, cometen genocidio y todas esas cosas, y tristemente gente que no lee la Escritura dice, no, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no va a matar a nadie. Para empezar, de hecho, Cristo Jesús dijo, amen a vuestros enemigos. Entonces, ¿cómo puede ser el pueblo de Dios alguien que odia y que sale con un rifle, con una metralleta a matar niños? O sea, ¿en qué cabeza, mis hermanos queridos? Hay que entender las Escrituras en su contexto. Romanos 9, tristemente, es un capítulo que ha sido tergiversado por todos estos religiosos fanáticos que no leen las Escrituras, pero les encanta Hollywood, les encanta ver Left Behind, los dejados atrás. Y bueno, eso es otro tema que no voy a entrar en detalles. Así que, bienvenida mi hermana Rubí. Lo pongo en pantalla para los hermanos que van a ver esta transmisión en vivo e indirecto. Un abrazo grande para Silvia Rojas. Abrazo grande, mi hermana. Toda esa gente linda allá en México. Lo pongo en pantalla. Permítame. Ahí está. 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 1 al 8. Bueno, es 1 Timoteo 5, versículo 1 al 8. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Wow, qué tremendo cómo empieza nuestra hermana Rubí. Si alguno ha negado, imagínense, si alguno deja de proveer para los suyos, ese es peor que un incrédulo. Ya vamos a tocar ese tema, mis hermanos queridos. Versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Miren, cuando el texto menciona no reprendas con dureza, sino exhórtale, ahí tenemos la frase en el original griego, presbítero mo epiklisis aya parakalei. Acuérdense de esa palabra griega parakalei. Este es un subjuntivo con aoristo activo con un participio negativo, que por lo general significa no tirar golpes. Aquí Pablo establece las pautas de comportamiento de quienes son miembros de la casa y familia de Dios. Cada creyente nacido de nuevo adquiere la condición de hijo por adopción en Cristo Jesús. Recuerden, Juan capítulo 1 versículo 12 lo corrobora y Gálatas 4:5. Por lo tanto, mis hermanos queridos, la iglesia es una manifestación visible de la hermandad en Cristo Jesús y de la relación fraterna entre los creyentes por la condición común de ser hechos hijos de Dios. La analogía de la familia se usa para expresar lo que es la iglesia. Lo corroboramos también en Efesios capítulo 2, versículo 19 y Gálatas 6:10.
Los cristianos debemos actuar de manera diferente. Siempre lo debemos hacer con amor, buscando siempre la reconciliación. Noten que el uso del adjetivo comparativo presbítero o más anciano, de mayor edad, da la interpretación de la palabra en este lugar. Miren, así que no se trata de líderes, sino de hombres mayores. El apóstol le insta a no reprenderlos en el sentido de la palabra griega que podría traducirse como reprender con dureza. Es decir, no tratarlos de una manera áspera. Recuerden, mis hermanos queridos, que cuando nosotros vamos a exhortar, esto siempre lo he mencionado, siempre debemos hacerlo con miras a que Dios en su misericordia le conceda arrepentimiento a esa persona, le conceda la guía, le permita abrir más el entendimiento, lo ayude en su caminar, lo ayude en su situación, lo ayude en el problema que está suscitando o experimentando en ese momento, sea con su familia, con sus amigos, con su jefe, etcétera, etcétera. Seguimos. Mis hermanos queridos, en este caso se habla de la dureza verbal, como se entiende por la acción de reprender. No quiere decir que antes personas mayores deben respetar en las faltas o pasar por alto sus pecados. No. Pero en la corrección debe haber amor personal, tratándolos como a padres. La ley exigía profundo respeto a los ancianos. Recuerden lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El verbo usado en el original griego significa atacar, llamar aparte y de aquí tratar ásperamente. Este llamar aparte puede ser con propósito de alentar, consolar, exhortar, rogar, apelar a o también amonestar. En otros lugares el término griego significa anciano o presbítero, pero aquí, específicamente aquí, se usa en su sentido primario de hombre de edad avanzada, como lo demuestra claramente el contexto. 1 Timoteo 5:17 lo corrobora. Damos un abrazo grande al hermano Víctor Macei, que ya se conectó. Tito 1:5 también lo corrobora, y Hechos capítulo 2 versículo 17. Así que en vez de tratar duramente a los que necesitan corrección, Timoteo debe amonestar. Es de notar que siempre, mis hermanos queridos, es desagradable la reprensión, y mucho más si es hecha por un joven y recibida por un anciano. De allí que por esa causa el apóstol dice que no se hiera al anciano. La prohibición o mi epiplisis en el original griego significa no reprendas, pero al mismo tiempo está el modo de corregirle, sino exhortarle. Haya parakalei, es decir, ve a su lado y háblale al corazón. Eso es lo que significa el texto en su original. Ahora bien, dos verbos rigen este pasaje. Primero, epiplexo, que significa reprender, el cual es un término fuerte que refiere a una reprensión áspera o violenta. Aquí se prohíbe la violencia verbal más que la física. Abrazo grande a doña Frances Kaminsky allá en Clifton, New Jersey. Ah, no, ya está en otro pueblo, perdóneme. A un cristiano pecador no se le debe acribillar con palabras duras, ni mucho menos con ofensas, y peor aún, con calumnias, pues no es parte del amor de la familia de Dios. Eso no es parte del amor. El término griego, escúchelo bien, con K, parakaleo, que significa exhórtale. Puede significar animar, exhortar, demandar, apelar o fortalecer. Pero escúchelo bien, con la idea de ir al lado de la persona para sostener en el momento que está débil, que está necesitado de un mensaje, un consejo, una palabra. Recuerden que la palabra paracletos con K es un título del Espíritu Santo. Juan 14:16 lo corrobora, Juan 15:26 y 16:7. Aquí también Pablo conserva un equilibrio, ya que por una parte no quiere que Timoteo pase por alto a la gente de edad, permitiéndoles seguir en sus pecados. Por otra parte, desea que sean tratados con el debido respeto. Timoteo debe amonestar al anciano como si éste fuera su propio padre. Y recuerden, mis hermanos queridos, mientras más años tenga una persona, oiga, uno tiene
Si de por sí nosotros respetamos a nuestro prójimo, indistintamente la edad que sea, pero conforme va pasando la edad, mis hermanos, más respeto. Miren que, dato curioso, ahora quiero tocar el tema, ya que está recién latente la partida de nuestro hermano, amigo y pastor John MacArthur. El hermano John MacArthur, cada vez que a él lo trataban de insultar, o de hecho lo insultaron algunas veces, personas pues obviamente que estaban muertos en sus delitos y pecados, el hermano MacArthur jamás respondió con que, pero ya vas a ver, y que esto, y el otro, y aquello, y el hermano MacArthur simplemente con una sonrisa en su rostro sonreía, oraba por la persona, incitaba a los demás hermanos de la Grace Community Church para que oren por estas personas, porque, mis hermanos queridos, nosotros no vamos a convencer absolutamente a nadie de pecado. Nosotros no vamos a convencer ni no vamos a hacer entender a fuerza de que eso que la gente habla de Kia, Rama, Saya, Soya, eso no es lenguas de las que habla el Nuevo Testamento. Son balbuceos aprendidos. Tristemente es el año 1908, 1909. Ya ustedes saben todo lo que pasó ahí, una aberración en la calle Azusa, que eso es otro tema que no voy a entrar en detalles. Pero cada vez que insultaban o injuriaban a nuestro hermano John MacArthur, él no respondía con el mismo nivel de comportamiento con el cual pues estas personas se comportaban. Al contrario, oraban. Y es más, la misma Biblia dice no pagar mal con mal. Ama a tus enemigos. Imagínense. Pero bueno, seguimos, mis hermanos, que eso lo dejo así como referencia, ¿no? Bueno, esta es la metáfora de la iglesia como familia. Ahí en Efesios lo corroboramos, capítulo 2, versículo 19. Efesios 3:15 y Gálatas 6:10. Miren, la palabra familia habla de intimidad, cuidado, franqueza y amor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Dice Juan 13:35 para corroborar. Dios bendiga a nuestro hermano Wilmer Andrés Saltarín allá en Colombia. El verdadero amor se interesa por los que otros disfruten de las bendiciones de Dios y prosperen espiritualmente, y por esto no vacila en confrontar el pecado. Cuando el texto menciona a los jóvenes como hermanos, miren, ahí tenemos la frase en el original griego, neuteros os adelphos. La exhortación en este caso pone de manifiesto el objetivo que persigue, que no es la reprensión, sino la restauración. Al hacerlo como a hermano, no puede ser considerado como enemigo. No importa cuál sea la falta que cometa, ya que no hay pecados grandes o importantes y pecados pequeños o secundarios. Cualquier hecho, óigalo bien, contra la voluntad de Dios es pecado. Pero el líder espiritual busca a ese hermano no para reprenderle y avergonzarle, sino para restaurarle, amonestándole, cuyo sentido es venir a su lado y poner delante una advertencia para que la considere y evite aquello que está desordenado en su vida. La idea no es destruirlo. Tristemente, en algunas congregaciones de corte carismático, tristemente, cuando una persona cae en pecado, por ahí mismo, es más, ni siquiera pasan por el protocolo. Ya usted sabe, ¿no? Que cuando tengas algo contra tu hermano, ve y busca a otro, háblale en privado, luego si no te hace caso, busca a otro, y etcétera. Nada, van de frente y enseguida, pero es a destruirlo, a quemar ropa, como decía nuestro hermano César Vidal, que estaba conversando ayer con él, y justo estábamos tocando este mismísimo tema, a quemar ropa. No les interesa, no les importa. Mis hermanos, ¿de qué estamos hablando? Se supone que somos cristianos. Se supone que nosotros tenemos que reflejar, escúchelo bien, la mente de Cristo, que no es más que el eco, o hace un eco a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero si vamos a exhortar, entre comillas, pero no es más que ridiculizar a una persona que ha caído en pecado, bueno, por lo menos asegurémonos de que nosotros pues no estemos tampoco pecando. ¿Qué les parece? Porque cuando uno, tristemente, en el caso de los religiosos, cuando uno va a exhortar a los demás, ellos son santos. Y en todo su sentido extremo o exponencial. Eso no es correcto, mis hermanos queridos. Asegurémonos. Es verdad que la Biblia dice, juzgad con justo juicio. O sea, asegurémonos que cuando vayamos a juzgar o a hacer un juicio, tengamos nosotros que medir con la vara, la cual es lo que ya está establecido, estipulado en las Sagradas Escrituras. Pero asegurémonos de que nosotros no estemos en el mismo pecado. Asegurémonos de no tener, como dicen en otro lado, rabo de paja. Asegurémonos. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Nadie debe considerar a un hermano como enemigo, óigalo bien, sino como lo que realmente es, un hermano, salvado de la misma forma que el que exhorta, e hijo igual que el del mismo Padre Celestial, por adopción en Cristo Jesús. La primera condición es la de actuar con amor fraternal, que comprende todas las expresiones de este. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. La reprensión drástica y muchas veces pública ha convertido a hermanos en enemigos. Esto es triste, pero esto sucede. Justificando la reprensión y marginación por el hecho no solo de un pecado, sino también en muchas ocasiones por discordar en determinadas formas, reglamentos religiosos y normas eclesiásticas determinadas por la historia, la tradición y el sistema. Tristemente, el ego de los religiosos está por encima del amor al prójimo. Y en algunos casos está por encima hasta del amor a la familia. En el caso de todos estos religiosos extremistas, que están muy apartados, muy lejos de la voluntad de Dios. Usando esa fachada de que hay que expulsarlo para que no contamine el ministerio o la iglesia. Y en algunos casos ni siquiera usan el protocolo bíblico de Mateo 18, versículos 15 y 16. Y lo voy a leer porque es importante, mis hermanos queridos, para referencia. Por tanto, óigalo bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, escúchelo bien, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso no sucede, mis hermanos queridos, comúnmente, sino que directamente van y aquí lo acribillamos. Es más, hasta le levantan calumnias y chismes. No, que ahí Julián Bruno, que no se quiere someter. No, pero míralo, Julián Bruno, bien que se va a estar pegando ahí unas copitas ahí de vino. ¿Cuál es el problema si el hermano Julián Bruno, después de un buen asado, porque en Argentina, entendamos el contexto, en Argentina se come uno de los mejores asados a nivel mundial? Oiga, y no se va a tomar una copita, cuidado, no estoy promoviendo a que pequen y se emborrachen. Después de comer un buen asado, se quiere tomar una copita de vino por el tema de la digestión. ¿O acaso Pablo, nuestro hermano, no le dijo a Timoteo, toma un poco de vino a ver si se te corrige un problema, por un momento del problema que tiene el estómago? Otra cosa es que ya el hermano Julián se vaya de largo, pues, imagínense. Otra cosa es que el hermano Julián esté compartiendo la palabra de Dios a una persona que viene saliendo, pues, de un estado o un cuadro de borrachera. ¿Y cómo se va a tomar delante de él una copita de vino después? O sea, hasta por sentido común. Es un tema de conciencia. Si yo le voy a llevar palabra al parque, no lo digo a mi casa, porque la Biblia dice que ni siquiera le digas bienvenido a todos estos, perdónenme la expresión, a todas estas personas que tuercen el evangelio. Yo no lo voy a traer a mi casa, ni siquiera le voy a decir bienvenidos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero yo, si me encuentro con un testigo de Jehová o con por ejemplo, un neopentecostal, ya ustedes saben, pues, ¿no? De la prosperidad, que te va a prosperar Dios y bla, bla, bla. Yo no lo voy a, por ejemplo, a un mormón, yo no lo voy a llevar a Starbucks a tomar un café, porque los mormones no toman café.
O a un judaizante no lo voy a llevar a comer pues allá donde la fonda de Doña Lola, donde venden sándwiches de pernil o sándwiches de chancho, de cerdo, no sé cómo lo llaman, pernil, chancho, cerdo. No lo voy a llevar a comer allá porque ellos no comen carne de cerdo. Es un tema de conciencia. De igual manera el hermano pues Julián no se va a tomar una copita de vino delante del débil en la fe, o el hermano que está recién entrando en los caminos del Señor, que viene saliendo de un cuadro crítico, clínico del estado de la borrachera, que Dios en su misericordia lo sacó de ese mundo. ¿Cómo se va a tomar una copita de vino? Pues imagínense. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 2. A las ancianas, como a madres. ¿Cómo las debe tratar? Como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Mire cómo hace el énfasis al final, ¿ah? Con toda pureza. Y ya les explico el por qué. Cuando el texto menciona a las ancianas como a madres, tenemos presbíteras os miteras. Cuando Timoteo amonesta a las mujeres mayores, debe tratarlas como un hijo adulto que cuida en su trato a su madre que ha errado. Corregir a la madre de uno ciertamente requiere una profunda humildad, genuino escudriñar del corazón, luchar ante el trono de la gracia, buscar y pedir y suplicar sabiduría a Dios. Padre Santo, ¿cómo debo tratar a mi madre? Por favor, ayúdame. Padre Santo, ¿cómo debo tratar a mi padre también? Ayúdame. Y óigalo bien, es en ese espíritu que Timoteo debe proceder cuando se siente obligado a amonestar a las mujeres mayores que han errado. Cuando el texto menciona a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pero mi hermano, ¿por qué hace un énfasis en con toda pureza? Ya vamos a ver. Ahí tenemos el original griego, neoteras os adelphas en pasi agneia. Debido a la edad de Timoteo, ojo al detalle, debido a la edad del joven Timoteo, mire que digo joven Timoteo, y los avances sexuales de los falsos maestros, Pablo fue muy cuidadoso al afirmar la pureza de los jóvenes. La clave para confrontar a los más jóvenes es tratarlos como hermanos. El verlos como hermanos supone que no hay un aire de superioridad. Este término implica la ausencia de cualquier jerarquía. Este trato puro es lo que corresponde a las hermanas que son en la fe. Y si se trata además de jóvenes solteras, lo requiere extremadamente. Por tanto, lo que el apóstol está requiriendo de Timoteo es que trate a las hermanas jóvenes con una elemental prudencia. Cuidado con esos ojos, mis hermanos queridos. Siendo hermanas, espiritualmente hablando, debe esmerarse el trato aún más que con una hermana de la familia natural. Pureza no se circunscribe solo a aspectos de moral íntima, sino que es conformarse al trato ético establecido por Dios. Recuerden, mis hermanos queridos, que el Antiguo Testamento, mi hermano David, ¿por qué cita el Antiguo Testamento? Porque no podemos mutilar la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están ligados. Pero bueno, recuerden que el Antiguo Testamento prohibía a los israelitas odiar a sus hermanos. Recuerden Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Tal amor y humildad se mostró en la actitud de José, ¿se acuerdan? Con sus hermanos, a pesar de lo mal que lo habían tratado. Génesis 45:4 lo corrobora y Génesis 50:15. Así que el joven Timoteo debe tratar de la misma manera a las jóvenes solteras que están bajo su dirección espiritual. Esto es, como si fueran sus propias hermanas, porque realmente lo son en el Señor. Recuerden que el incesto estaba estrictamente prohibido por la ley del Antiguo Testamento. Levítico 18 lo corrobora, versículo de 9 al 18. Levítico 20, versículo 17 al 19. Y Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22. Miren, al ordenarle el apóstol a Timoteo que tratara a las jovencitas como hermanas, Pablo subraya que él debe mostrarse desinteresado en ellas desde el punto de vista de la lujuria.
Por eso es que Pablo añade la frase con toda pureza. Pues no hay otra cosa que más fácilmente haga o destruya a un joven pastor que su conducta con una mujer. Por eso es que siempre yo estoy mencionando que nosotros, los que compartimos el mensaje, los que somos ministros del evangelio, nosotros somos, óigalo bien, somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque es lindo decir, yo te llevo el mensaje, yo tengo un ministerio, yo tengo esto, yo tengo aquello, y los hermanos me respetan y nos respaldamos los unos a los otros. Pero cuando usted, cuando no hay nadie que lo está viendo, ¿es verdaderamente usted cristiano o es un religioso? Usted trata a las hermanas en Cristo Jesús como hermanas de familia o las trata como a una mujer de la calle. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos queridos. Porque grandes ministerios se han destruido justamente por ese tema. El tema de la intimidad sexual, en el cual pastores jóvenes han caído con señoritas. Y hay cosas que no salen a la luz, como hay cosas que salen a la luz. Grandes predicadores del evangelio, excelente doctrina, se saben la sola escritura a la perfección. La Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Pero detrás de cámaras o detrás del escenario están con la chica. Se fue de viaje por allá, por allá, por allá, por allá. Nadie supo. Nadie sabe. Mis hermanos, recuerde que Gálatas 6:7 dice claramente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. He conocido ministros del evangelio que han perdido su ministerio justamente por este tipo de situaciones. Pastores que llegan a esta nación, incluso pues apenas empiezan y todo, aleluya y todo, y están buscando prostitutas, están metidos en donde no los llaman, buscando peligro, buscando cosas, estando bien, buscan hacer el mal. Terrible. ¿Cuántos religiosos han llegado a esta nación, entre comillas, cristianos evangélicos, y están por ahí en voz baja, teniendo ahí su doble vida? No hace mucho ahora tuvimos a un triste, porque a mí también me dolió, porque yo también pensaba que era un predicador de sana doctrina, pensaba que era un hermano en Cristo. Me reservo nombre, pero tristemente cayó en un tema pues de adulterio. ¿Cuánto le duró el Espíritu Santo para que lo redarguyera? Le dijera, vas por mal camino. ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto le puede durar el Espíritu Santo en la vida de un, entre comillas, pastor de sana doctrina? ¿Cuánto? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿4 años? Mis hermanos, no nos engañemos. Pero bueno, roguemos a Dios porque este tema es un tema delicadísimo. Y mire cómo le tocó al joven Timoteo. Por eso Dios en su infinita sabiduría preparó al hermano Pablo para que lo instruyera al joven Timoteo, que en algún momento lo vamos a conocer en persona. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Sin embargo, nunca deben ser conducidas al pecado, sino tratadas como amadas hermanas espirituales cuya pureza es la más alta consideración. A las jovencitas se les debe confrontar con su pecado y exhortar a la santidad. Nunca, y escúchelo bien, cuando un pastor va a dar una consejería espiritual a una persona, es recomendable que si es una señorita, la esposa del pastor esté allí. Mis hermanos queridos, no es correcto, no es apropiado que el pastor dice, le voy a dar consejería a la hermana. Ciérrame esa puerta, mis hermanos, por favor. Bueno, seguimos. Versículo 3 dice, honra
a las viudas que en verdad lo son. Ahí tenemos la frase chiras tima. El término honor en los versículos 3 y 7 podría indicar el salario o la paga que daba la iglesia. Honra viene de timao y significa mostrar respeto o cuidado, apoyar o tratar de una manera amable o amablemente. Abarcar el suplir las necesidades, entre ellas las económicas, donde se utiliza poner precio a algo. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano querido? Mateo 27:9 y 1 Timoteo 5:17. La iglesia, al parecer siguiendo el Antiguo Testamento y la sinagoga, cuidaba a las viudas. Lo corrobora Deuteronomio 24, versículo 17 al 22. Éxodo 22, versículo 22 al 24. Isaías 1:17. Hechos 6:1 y Hechos 9:39. Dios bendiga a mi hermano Yahison López allá en Chile. Mi hermano de Venezuela, pero está en Chile. Así que esta palabra griega chera, que significa viuda, incluye este significado, pero no está limitada a él. Es un adjetivo empleado como sustantivo y significa despojado, robado, que ha sufrido pérdida o dejado solo. La palabra no habla de cómo fue dejada sola una mujer, simplemente describe la situación. Es lo bastante amplia como para abarcar a las que han perdido sus esposos por muerte, abandono, divorcio o cárcel. Podrían incluso abarcar los casos en los que un polígamo viniera a Cristo y se quedara con una sola esposa. La iglesia primitiva en Jerusalén ayudaba económicamente o como mínimo sustentaba con los que necesitaban cada día a las viudas, lo que generó el problema, y por cierto, un gran problema por una supuesta distinción entre las griegas y las judías. Asunto que resolvieron los apóstoles con el nombramiento de los primeros diáconos en la congregación. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? Hechos capítulo 6, versículo 1. Usted lo puede apuntar y lo puede corroborar después si desea. Las viudas debían ser atendidas, pero en ciertas circunstancias. La iglesia no podía permitir que quedasen sin amparo. Así lo entendía la iglesia en los primeros siglos. Miren lo que dijo Jerónimo de Estridón. Si quieren lo apuntan. Miren lo que dijo. Más conocido como San Jerónimo. Él dijo: el apóstol instruía a la iglesia naciente y proveía a todo orden de personas, señaladamente a los pobres, cuyo cuidado se les había encomendado a él juntamente con Bernabé. Así pues, quiere que se sustente de los bienes de la iglesia aquellas que no pueden trabajar con sus manos, las que son de verdad viudas, y a las que abandona igualmente su edad y su vida. La preocupación de nuestro hermano Pablo era que quienes recibían ayuda estuvieran realmente necesitados de ella o no tuviesen familia que los ayudase. Ya saben, también por el tema de la ingratitud, ¿no? Hay muchachos crecen y se van. Bueno, los falsos maestros explotaban a las viudas tal cual como lo hacen muchos hoy en día con sus argucias y engaños tales como el diezmo, entre comillas, de Malaquías capítulo 3 versículos 9 y 10, o incluso usando el texto famoso de Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes. Y tristemente los falsos maestros usan estas argucias, estas mañas, para desmantelar las propiedades de los que no leen sus Biblias. Eso es muy común en todas estas iglesias, pseudo iglesias de la pseudo prosperidad. Honra a Jehová con tus bienes. Eso es una manera indirecta de decirles: ¿sabes qué? Cáiganse con el billete. Los están vacunando ahí mismo, como dicen en otro lado, las vacunas. Mi hermano David, déme un ejemplo pues entonces de Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. Bueno, le voy a dar un ejemplo cortito porque no me quiero extender. Honra a Jehová con tus bienes no es, vamos primero por lo que no es, después por lo que es. Honra a Jehová con tus bienes no es que si yo tengo un terreno, yo voy a regalárselo al apóstol de turno, al profeta de turno, o simplemente al autoproclamado, autoproclamado pastor.
Tome, aquí tengo este terreno, aquí está, le firmo, aquí está la carta de compra-venta, tome, eso es suyo, porque sé que Dios me va a dar más. Oiga, la fe es razonada. Cuidado, cuidado, mis hermanos queridos. No caigan en las mañas de todos estos pillos, ladrones, delincuentes, que se lucran del evangelio. Honra a Jehová con tus bienes no es ve, ciérrate, no razones y entrégale todo lo que tú tienes y despójate hasta del reloj que cargas en ese momento. Eso no es. Ahora vamos a lo que es. Honra a Jehová con tus bienes. Si usted tiene un terreno y usted se pone a pensar en qué puedo invertir con este terreno, pues de entrada digo que yo no voy a armar un prostíbulo o un lugar donde la gente venga a drogarse. Pues honra a Jehová con tus bienes. Pues voy a hacer de este espacio un lugar para que puedan atender a niños con cáncer. Y se cobra una tarifa de $5 mínimo cuando el valor original supongamos que sea $100. Por decir, revisar a un niño con $100, $5 para ayudar a las familias de escasos recursos. Está honrando a Jehová con sus bienes. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero ¿qué es lo que le quiere meter en la cabeza todos estos pillos de la pseudo prosperidad? Lo que le quiere meter en la cabeza es, ¿sabe qué? Cáete con el billete. Aquí te agarro con estos textos de la Biblia. Eso es terrible, mis hermanos queridos. Oramos por estas personas que no han leído las Escrituras para que no caigan en estas argucias o mañas de estos falsos maestros. No se puede orar ya por los falsos maestros porque están predestinados para la destrucción final. Eso ya no voy a entrar en ese detalle. Por ellos ya no se pueden orar. Lo que se pueden orar es por las personas que no conocen el evangelio y están cayendo en las mañas y en las garras de estas personas. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Los falsos maestros decían que explotaban a las viudas. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a ayudar a las verdaderas viudas. Óigalo bien, a las verdaderas. Hay que tener en cuenta que la iglesia no está obligada a sustentar a todas las viudas, solo a las viudas que en verdad lo son. No todas las viudas están realmente solas y sin medios, porque algunas tienen recursos que le dejó el esposo o por la familia y amigos que le quedan. Sin embargo, ellas sí necesitan el apoyo espiritual y el cuidado de la iglesia, no porque tenga plata las abandone. El apoyo económico debe ser para las que están completamente solas y sin los recursos necesarios para la vida diaria. Si las mujeres mayores deben ser tratadas como a madres, como Pablo acaba de declarar, y si las madres deben ser honradas, al igual se deduce que las viudas desamparadas deben también ser honradas, y esto implica que las que están pasando por necesidad deben recibir un sostenimiento material. Éxodo 20:12 lo corrobora, Deuteronomio 5:16 también y Efesios 6:2. Cuando el texto menciona a las realmente viudas, ahí tenemos el original griego, tos ontochiras. Recuerden que les dije que en la iglesia primitiva no se les olvidaba. Fue al haber descuidado a algunas viudas lo que condujo a la designación de los primeros diáconos para que en el futuro las viudas recibieran un mejor cuidado, como lo dice Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. El apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que una de las manifestaciones de una religión que es pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27 lo corrobora. Las viudas son objeto de protección especial por Dios mismo, ya que Él es el padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmos capítulo 68 versículo 5 para corroborar. Por tanto, están bajo su especial cuidado cuando sean afligidas, entrando el Señor en su defensa contra el que produce el maltrato, y Dios es el que hace justicia a la viuda. Deuteronomio 10:18 lo corrobora, Éxodo 22, versículos del 22 al 24. Miren, la protección divina alcanza a la consolidación de la heredad de la viuda. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Es decir, como la viuda no tiene medios para defenderse, Dios mismo sale por ella y aplica a los soberbios despojadores de la ley de la justa retribución, arrancándoles la casa, sostiene,
a la viuda. Eso lo corrobora Proverbios 15:25, Salmo 146, versículo 9. Recuerden que a Dios, cámara 1, 2, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es más, usted lo puede apuntar, lo puede pegar en la pared, lo puede pegar en la entrada de su puerta. Permítame un segundo, mi hermano querido. Aquí hay un juego de palabras porque en el original griego la palabra viuda significa despojada, privada de su marido. Por lo tanto, frecuentemente sin medios de sostenimiento y peor aún, explotada por los líderes religiosos. Nada distinto de lo que sucede a este tiempo. Cáete con lo que tengas. Oiga, pero apenas yo solamente tengo $3 para el bus. $3 nomás tengo. Cáete con lo que tenga. Y comienza a decir, es que la viuda, es que dejó, y que todo lo que tenía, y que no, y que todo. Y es una maroma, es unas argucias y unas artimañas con tal de... ¿Usted cree que a esta gente que le arranca lo poco que tiene en su bolsillo, usted cree que a ellos les interesan las almas verdaderamente? Mis hermanos, seamos sinceros. La Biblia claramente expresa que el tributo obligatorio del diezmo era en el Antiguo Testamento, está abolido, y eso fue para dedicatoria, para los judíos de la tribu de Leví. Ya ni siquiera hay templo. En el Nuevo Testamento, Pablo habla claramente de la ofrenda voluntaria. Si usted ve que se necesita un par de sillas, porque ya se está llenando el espacio donde el hermano, por ejemplo, el hermano Julián, ya ahí van 2 personas más, pero ya no tengo más silla, ya no sé ni dónde sentarlo. ¿Para qué? Si una persona ve que faltan esas 2 sillas, Dios en su misericordia y en su infinita sabiduría le va a tocar el corazón a cualquier persona. Le va a decir, mi hermano Julián, yo veo que ahí hay 2 personas. La próxima vez que venga acá, que el próximo domingo, yo traigo 2 sillas. Es más, ¿sabe qué? Traigo 3 sillas. No se preocupe. Pero no le va a traer un carro, pues un Mercedes-Benz. No le va a traer, pues, me voy a despojar de mi reloj, me voy a despojar de mi cuenta bancaria, de mi certificado de pasivo garantizado en el Chase Bank. Oiga, por favor, hasta por sentido común. Si usted está en una congregación donde le piden plata hasta para respirar, salga corriendo inmediatamente. Recuerde, la salvación no se pierde. Está asegurada en Cristo Jesús, Romanos 8:35 al 39, Tito 3:5. Pero si usted está en una congregación así, salga, corra, huya, como que si fuera a perder la salvación. No alimente este tipo de personajes. Seguimos. De allí que el apóstol Pablo recomienda sustentar a las viudas que son realmente viudas. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero: a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahí tenemos, sí, cuando vemos esa oración condicional de primera clase, sí, ténganlo en mente, miren, hubieron viudas abandonadas por sus propias familias. Eso es terrible. Cuando el texto menciona alguna viuda tiene hijos o nietos, ahí tenemos de tischira tegna y econa echei. La iglesia no debe ser cargada innecesariamente, pero esa no es la razón principal del presente mandamiento, sino esta: los hijos y nietos deben honrar a sus progenitores. Ese es su primer deber religioso hacia los que lo han criado. Hechos 17:23 para corroborar. Debieran esforzarse por hacer una verdadera retribución. De allí que el apóstol utilice el término amoibi, que es un plural de intensidad, por todo el cuidado que con tanto amor se les otorgó. Cuando el texto menciona que esto aprendan primero, miren, tristemente, por naturaleza, los hijos con frecuencia no se sienten inclinados a proveer para sus padres necesitados. Pero aun cuando signifique negarse a sí mismo, esta lección debe ser aprendida, es decir, proveer para sus padres, cosas que están implícitas en el 5º mandamiento.
Además, debe ser hecho con alegría, en espíritu de amor, como señal de aprecio, porque los hijos mismos han recibido mucho por parte de los padres. De manera que estos tienen una obligación compasiva, un acto de humanidad con sus padres. El uso del adverbio protón, que significa primero o primeramente, también significa antes de cualquier cosa. Y esto implica que un cristiano tiene que ejercer la piedad en el entorno familiar, que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Un ejemplo de esto es la preocupación de José por el bienestar de su padre. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Recuerdan esa frase en Génesis 45:3? La familia tiene la responsabilidad principal con sus propias viudas. Los familiares de una viuda deben aprender primero a ser piadosos con su propia familia. El ser piadoso comienza con la propia familia de uno, ya que la familia es el contexto que se manifiesta la verdadera piedad. No existe tal cosa como que yo soy un pastor de sana doctrina y tengo a mi familia pasando necesidades. Tengo a mi familia pasando hambre. Tengo a mi familia que no tiene ni zapatos, ni vestimenta, ni escuela, ni no sé. Terrible, mis hermanos. No se lancen a compartir el mensaje. No digan que son cristianos si tienen un familiar, por muy lejos que esté. No digan que son cristianos y los tienen así abandonados. Hijos, hijas, lo que sea. Padres, madres, hermanos. ¿Cuántos pseudo pastores de la pseudo prosperidad que dicen ser cristianos y tienen a sus hermanos pasando necesidades, incluso hasta lejos de ellos, en otros países? Terrible. ¿Usted cree que, oiga, a ver, vamos a pensar un poquito, mi hermano? ¿Usted cree que Dios se va a comer esa película de que una persona es cristiana así, con una actitud así, teniendo hermanos que están pasando necesidades, teniendo hijos que no tienen ni qué comer, teniendo padres que están abandonados? ¿Usted cree que Dios le va a dejar pasar eso por alto? Oye, pero estoy teniendo dinero. Oye, pero estoy teniendo propiedades. Sí, aquí. ¿Qué dice Tesalonicenses? Dios les envía un poder engañoso para que más rápido crean y caigan en la mentira, porque se deleitaron en la injusticia. Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tarde o temprano, Dios va a pasar factura. Uy, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué es este fuego extraño? ¿Y qué es este fuego extraño? Estoy en un lugar atormentado, en confusión. Y en ese momento se van a acordar. ¿Se acuerdan? Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Oye, pero ¿y qué? Manda a mis hermanos, mándale a mis hermanos un par de zapatos desde aquí de Estados Unidos allá. Mándale a mis hermanos. Acuérdate que tú tuviste todas las oportunidades de ayudarlo. Tuviste oportunidades de echarle una mano. Y sin embargo, te hiciste el de la vista gorda, cerraste tu corazón. Así yo cerro mi corazón. Me imagino que, estoy parafraseando, me imagino que en el día, en el gran juicio del trono blanco va a suceder algo similar. Pero no entremos en detalles, porque esto no es una clase de escatología. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona con su propia casa, a los creyentes se nos manda a recompensar a los padres. Tenemos una deuda con aquellos que nos trajeron al mundo. Nos vistieron, nos alimentaron, nos dieron hogar, nos sustentaron, nos amaron y nos criaron. Cuidar de una madre en el momento que ella lo necesite es solo devolver en un grado mínimo todo lo que ha hecho. Tristemente hay padres irresponsables que abandonan a sus hijos, los niegan ante la sociedad y lo peor de todo es que dicen ser cristianos. Mis hermanos, eso no es un cristiano. Eso es simplemente una evidencia de que este padre irresponsable aún está muerto en sus delitos y pecados. Hay una expresión clásica y común en la sociedad, la cual es: padre no es el que engendra, sino el que cría.
indistintamente si los hijos son suyos o adoptados, tienen que arrepentirse y creer en el verdadero evangelio. Debemos orar por ellos, porque no nos compete a nosotros pues enviarlos al infierno o enviarlos al cielo. Nosotros no somos el justo juez. Cristo Jesús es el justo juez. Y algún día estará el gran juicio del trono blanco. Bueno, cuando el texto menciona ya recompensar a sus progenitores, porque eso agrada a Dios, miren, ahí tenemos la frase kai amoivas apodidonaitos prognosis. La frase implica una pesada responsabilidad, ya que hace evidente que este es un asunto de prioridad por cada hijo de Dios. Probablemente esto se refiere a los 10 mandamientos, en torno a honrar al padre y a la madre, y en este caso a la madre viuda. Éxodo 20:12 lo corrobora. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios defiende a los débiles, a los marginados y sin poder. Con la práctica de la ayuda a la madre o abuela viuda, cumplimos la obligación de la piedad. Si Cristo es una expresión de piedad suprema que se entregó por nosotros, es natural en el seguimiento de sus pisadas y en el proceso de vivir su vida en nosotros, nos entreguemos por los nuestros, ayudándole en sus necesidades personales. Para aludir a ese cumplimiento de justicia, el apóstol usa el sustantivo amoivi, que solo aparece aquí y cuyo significado está vinculado con lo que se da a cambio de algo. Los hijos han recibido mucho de sus padres desde el hecho de la procreación que les permite la existencia, pasando por el cuidado de las primeras etapas de la vida, la dirección y en general la entrega que hicieron ellos. Por tanto, no como pago. El amor paterno y materno es impagable, sino como estricto deber del retorno. Los hijos y nietos tienen la responsabilidad de devolverle en atenciones lo que recibieron en cuidado y afecto en algún momento de sus vidas. Romanos 13:7 lo corrobora. El llamado a defender a las viudas, los huérfanos y al forastero llegó a ser tan característico en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, y aquí también, Deuteronomio y Jeremías lo corroboran. Los creyentes demuestran su amor y respeto a Yahweh o Jehová, como usted lo quiera llamar, al honrar su palabra y voluntad, manteniendo responsablemente fuertes vínculos familiares. Esta es una frase alentadora, ya que atender a las viudas mayores pudiera resultar, en cierta medida, cansador. Es cierto que se hace por gratitud y reconocimiento a la labor que aquellas habían hecho antes, pero fuese cual fuese el costo del servicio, el estímulo para hacerlo es que esto es agradable delante de Dios. Quien ha establecido la atención a los padres se agrada en el cumplimiento de lo que ha mandado. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahí tenemos la frase en el original griego, ideoontos chirakai memonomeni. Es la misma rara construcción gramatical que aparece en el versículo 3 del capítulo 4. Es decir, un adjetivo y un participio. Lo corroboramos también en Tito 1:15. Es probable que este sea un marcador literario usado por el escribano con quien Pablo redactó las cartas pastorales. El apóstol ahora vuelve a la discusión sobre la verdaderamente viuda, la que no tiene hijos ni nietos que puedan sostenerla. Es la que no puede esperar nada de quienes la han ido dejando sola. Pudiera incluso estar abandonada de su propia familia no creyente, al punto de ser un ser socialmente excluido de ayuda y de afecto. Pablo dio guías específicas para su contexto sobre las exigencias para recibir ayuda de la iglesia. La verdaderamente viuda no tiene a quien acudir. Su refugio es el Dios vivo, porque en la tierra ella no depende de nadie. Fue dejada completamente sola y permanece en esa condición. No tiene hijo, ni nieto, ni persona alguna que tenga el deber de darle el sostenimiento. Ella ha fijado permanentemente su esperanza en Dios, y esto se ve en la escritura gramatical, que es un indicativo perfecto de la tercera persona del singular. Salmos lo corrobora, capítulo 123, versículos 1 y 2. Cuando el texto menciona
Y mis hermanos, y tienen que ver ustedes hijos malagradecidos que dejan a sus padres. Vea, sus padres se sacrificaron demasiado por ellos. Dejaron incluso, hasta se endeudaron para que ellos puedan tener, escúchelo bien, alimentación, vestimenta, casa, todo lo que lo que un padre puede proveer para sus hijos. Y sin embargo, llegan a una edad, ya son mayores, tienen sus enamoradas, o luego son sus esposas, tienen sus hijos, y a los pobres viejitos los dejan por allá tirados. O lo dejan con el hermano menor para que termine de estar con ellos, ¿no? Y ellos hacen su vida por acá y los pobres viejos por allá. Déjalo ahí con el hermano menor. Y por último, ¿sabes qué? Mucho estorbo, porque esa es la palabra que tristemente utilizan. No, ¿sabes qué? Nos estorba. Reunámonos todos, cada uno saca de su salario o de su sueldo y le pagamos un asilo. Le pagamos a un pensionado, no sé cómo le llaman en Argentina, pensionado, asilo, o estos lugares donde cuidan a los ancianos. Allá los van a dejar botados a esos ancianos. Imagínense. Tanto que estos ancianos se sacrificaron por sus hijos y allá los dejaron botados. Imagínense. Agonizando por allá. ¿Qué no dieran estos pobres ancianos para que sus hijos lo visiten? Ya sea a su país, o ya sea al asilo, o ya sea al pensionado, o al lugar de retiro, como lo quieran llamar. ¿Qué no dieran esos pobres ancianos para decir, ojalá vinieran mis hijos, por lo menos en mi cumpleaños? Vea, yo no pido nada, por lo menos a traerme, no sé, unas galletitas, aquí tomarme un cafecito. ¿Qué me importa? Vaya para allá. Terrible, mis hermanos queridos. Hágame saber si una persona que dice ser cristiana, que hace eso, verdaderamente es cristiana. Hágame saber. Quizás me equivoque. Seguimos, mis hermanos. Claro, pues. Y cuando ya se ponen las pilas, como quien dice, ya falleció el anciano. Ya falleció la anciana. Ya se fue, ya partió de esta tierra la mamá. Y ahí es que los vamos a ver llorando. Ahí, mamá, ¿cuánto nos diste, mamá? De verdad. De verdad. Ay, mamá, te nos fuiste. Y el ramo de flores ahí en el ataúd. Y que ay. De verdad, mis hermanos. Nuevamente, acuérdense del texto. ¿Cuál es el texto, mi hermana Rubí? Gálatas capítulo 6, versículo ¿cuánto? 22 y 23. No, Gálatas 6, 7. Perdón. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo creo que ese es el texto clave o base del estudio de esta noche. No se engañen. Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Ustedes abandonan a su viejo por allá, a su viejito lo dejan por allá, que los críen cualquier persona. Aquí tengo un billete, toma, págale y dale de comer y su desayuno y se acabó y no lo veo más. Lo mismo con su viejita. Dale por ahí para que se... Ay, nomás ya. Señor, ya llévatela. O sea, falta nada más eso. Que le diga, Señor, ya llévatela. Bueno, mis hermanos queridos. Eso, bueno. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Seguimos. Cuando el texto menciona, puesta su esperanza en Dios. Miren, ahí tenemos, il piquen epi theon. Ella sabe que el Señor cumple su palabra y por tanto descansa confiadamente en Él. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Dice Salmos capítulo 123, versículos 1 y 2. Lo que pareciera ser una calamidad se convierte en esperanza para quien sabe que el Padre del cielo convertirá en bendición aquella situación límite para quienes le aman. Romanos 8:28 lo corrobora. Los que han desamparado a la viuda no lograrán que su corazón endurecido e inmisericordia acabe con la vida de ella, porque Dios es su defensor personal.
Los que amamos a Dios tenemos a nuestro servicio los ángeles de Dios en un ministerio de gracia que Dios establece para con nosotros. Hebreos capítulo 1 versículo 14 lo corrobora. No hay nada más, bueno, óigalo bien. No hay nada que no sea conducido por Dios para el bien de sus hijos. La acción divina tiene como destinatarios a aquellos que le aman, los que por la regeneración han recibido la provisión de amor para ser capaces de amar, especialmente a Dios, con un amor inalterable. Efesios capítulo 6, versículo 24 lo corrobora. Cuando el texto menciona las súplicas y las oraciones noche y día, miren, en el original, cada sustantivo lleva un artículo, es decir, las suplicaciones, las oraciones. En otras palabras, son muy suyas, los derramamientos de su misma alma. Además, ella no ora solamente de día, a horas establecidas y cuando surge una necesidad, sino también de noche y quizás especialmente cuando agobiada por la ansiedad, no puede dormir durante la vigilia nocturna. La realidad de su fe se manifiesta en la práctica continua de la oración. De allí que el apóstol escriba peticiones y oraciones, prosepchais, dicho de otro modo, plegarias y súplicas. El énfasis está en que para ella el orar no es algo que se practica de vez en cuando. Ella persevera en sus suplicaciones y en sus oraciones. Parte de cada día y parte de cada noche la emplea en suplicaciones y oraciones. El texto griego utiliza una figura de lenguaje de inclusión que el genitivo con que se expresa debería traducirse declinando los sustantivos como de noche y de día, pero mejor es usarlo como una expresión general de tiempo continuado, noche y día, que equivaldría a siempre y continuamente. Versículo 6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahí tenemos la frase ides patalosa sosa tekniken. El término griego espatalao es un indicativo perfecto activo que significa que se entrega a los placeres y aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 5, versículo 5. En la Septuaginta se emplea en Ezequiel 16:49 y se traduce abundancia de ociosidad. La palabra describe a la persona que lleva una vida de placer sin pensar en lo que es bueno o malo. Tal viuda, aunque pudiera estar físicamente viva, espiritualmente está muerta. Tan muerta como los hijos que no visitan a sus padres, pudiendo hacerlo. La New American Standard Bible dice, pero la que se entrega a los placeres. La New King James Version dice, pero aquella que vive en placeres. La New Revised Standard Version dice, quien vive para el placer. Otras versiones de la Biblia dice, quien se da el placer o quien solamente piensa en el placer. Dada la situación cultural, esto podría referirse a las viudas que practicaban la prostitución como medio de subsistencia. O también la explotación sexual por parte de los falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 5 al 7 lo corrobora. Los falsos maestros no solo trajeron sobre ella su propia muerte, sino que ahora son responsables espiritualmente por la muerte de otros. Esta viuda, en lugar de orar, vive placenteramente y de manera frívola. Deja el interés por la vida de piedad y está perdiéndola en una condición como de mortandad espiritual. Son aquel tipo de personas de las que habló el Señor Jesús para decir que piensan de que de esa forma ganan la vida, cuando realmente la pierden, porque viven para el presente, pero no para la eternidad. Mateo 10:39 lo corrobora. Esta viuda está viviendo en los placeres y quizás desenfrenadamente como las hijas de Sodoma. Ezequiel 16:49 lo corrobora. Es alegre, es frívola, disoluta, loca por los placeres, living la vida loca, como decía, ¿cómo se llamaba el cantante? Ese Ricky Martin. Una viuda alegre. Cualquier interés que alguna vez pudiera haber mostrado en lo religioso, ahora desapercibido completamente.
Como la semilla que cayó entre espinas y fue asfixiada por ellas, así también en el caso de esta mujer. La palabra de Dios que una vez escuchó exteriormente fue asfixiada por su deleite en las riquezas y los placeres. Mateo capítulo 13, versículo 7. Aunque está físicamente viva, realmente ha muerto y por lo tanto ahora está muerta a intereses superiores. No les interesa las cosas de Dios. No le echan mano a la vida eterna. Muchas nunca fueron unas verdaderas cristianas, pero tenían por costumbre presentar sus respetos a la religión. Iban a la iglesia y parecía atender la lectura de la palabra. Ahora bien, la vida del cristiano en base a la obra de redención debe ser vivida para aquel que murió ocupando el lugar del pecador. Segunda de Corintios lo corrobora capítulo 5, versículo 15. Quien vive entregado a los placeres, dice el apóstol, que aunque vive, ha muerto. Las viudas que llevan su viudez de esa manera están espiritualmente como muertas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 lo corrobora, mis hermanos. Mucha gente, tristemente, e incluso están sentados dentro de las congregaciones. Están aparentemente vivos, pero solo Dios sabe que están muertos. Están muertos espiritualmente. Muchos incluso están hasta trepados en el púlpito. No quiero ir más allá, mis hermanos, porque no quiero que tampoco me censuren el canal. Muchos están hasta trepados en el púlpito y están muertos espiritualmente. Se sabe en la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Dios mío, pero qué perfecto. Cómo lee el texto en su contexto, el original griego. Pero se sabe de memoria casi como el textus receptus no, se sabe a la perfección la Biblia. Pero están muertos espiritualmente. ¿Cómo comprobamos que una persona verdaderamente está viva espiritualmente? ¿Cómo sabemos que verdaderamente una persona es cristiana? Dicho de otra forma, mi hermana Rubí ya lo acabó de decir hace un momento. Dos evidencias, mis hermanos queridos, la interna y la externa. Vamos por la externa, que lo dijo mi hermana Rubí desde México. Abrazo grande a esa gente linda de México. La evidencia externa, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo, que hace eco pues a la mente de Cristo. Esa es la idea, ese es el objetivo, parecernos cada día más a Cristo. Ahora vamos a la evidencia interna. Romanos capítulo 8 versículo 16. Y el mismo Espíritu, óigalo, con E mayúscula, testifica nuestro espíritu, óigalo, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Si usted no siente todos los días que el Espíritu Santo le está testificando, le está recordando la palabra tal cual como es, que nos confronta con nuestros pecados, que nos ayuda a caminar en el día a día para estar dentro de la voluntad de Dios. Si no sentimos eso, mis hermanos queridos, mentira que somos cristianos. Si no tenemos compasión para con las viudas, mentira que somos cristianos. Si tenemos para proveer a nuestra familia y no proveemos a nuestra familia, mentira que somos cristianos. De hecho, la Biblia dice que eso es peor que un incrédulo. Seguimos. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. En el griego dice kaitafta parangele ina anepilimtoi o sin. El término se refiere a un mando militar escrito y estricto a la vez, y no eran sugerencias ni eran cuestiones personales. La New American Standard Bible dice prescriben estas cosas. La New King James Version dice estas cosas manda. Otras versiones de la Biblia dice instrúyanlo en esto. Como todos los creyentes, también las viudas han de ser irreprensibles, en el sentido intachables. El uso masculino del plural en el versículo extiende la demanda de la ética cristiana a todos. De manera que los que están relacionados con el problema del sostenimiento de las viudas, ellas mismas y sus familiares y la iglesia sean irreprensibles. Cuando el texto menciona encárgales estas cosas para que sean irreprensibles o intachables, en otras palabras, intachables, ellos
parece referirse a los familiares vivos de las viudas. Quien no provee para su familia, sobre todo para la familia inmediata, ante la fe y los ojos de la comunidad, es el peor que un incrédulo. Marcos capítulo 7 lo corrobora, versículos del 9 al 13. Esto está relacionado con el énfasis constante de no dar lugar a las críticas, tanto de creyentes como no creyentes. Los cristianos, mis hermanos queridos, debemos vivir siempre de manera que puedan atraer a otros a la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La meta de la enseñanza del apóstol Pablo es que todos los implicados, viudas, familias e iglesias, sean irreprensibles para que nadie pueda hallar faltas en la conducta de ellos en este asunto. Al sustentar a las viudas que lo merecen y rechazar el sustento a las que no, la iglesia se librará de la crítica y se honrará a Dios. De allí que Pablo le ordena a Timoteo que debe ver que la iglesia honra a las viudas que realmente necesitan, las que verdaderamente lo merecen. Que los hijos y nietos cumplan su deber con sus progenitores y que todos sepan distinguir entre la viuda que debe ser honrada y la viuda que no debe serla. Si todas las personas interesadas obedecen estos mandamientos, serán irreprensibles tanto de parte del mundo como de parte de la iglesia. Último versículo de esta noche. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, óigalo bien, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos religiosos, mis hermanos queridos, hay de los que se saben las escrituras a la perfección y dicen ser cristianos, pero no proveen? No proveen para los suyos. Mis hermanos queridos, eso es para hacer un autoanálisis o una autoevaluación. Si alguien está pasando por una necesidad, mis hermanos queridos, vean, es importante el arrepentimiento. Si alguien está pasando por esta situación específica, que tiene a su familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas. No, pero es que esa es mi media hermana. Pero es tu prójimo y está necesitando de ti, que te haces llamar cristiano. No, pero es que ellos se criaron por allá y yo por acá, por acá, por acá. Es tu sangre, sangre, sangre. No te hagas llamar cristiano si tienes gente padeciendo, de las cuales tú, siendo familiar, puedes echarle la mano. No intentes burlarte de Dios. Una vez más, ¿cuál es el texto, mi hermana querida? Por favor, nos puede recordar el texto base de esta noche, mi hermana Rubí, mientras toma un poquito de agua. Pues es Gálatas, ¿no? No es el que había mencionado, Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 6, 7. No se engañen. No se engañen. Es que jugaba entre uno y el otro, perdón. Correcto. Gálatas 6, 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted tiene a alguien que verdaderamente está necesitado, más aún si es su familia, vea, este es el momento de arrepentirse. Que esta palabra no caiga al vacío. Que sea el Espíritu Santo, por lo menos que lo toque por primera vez. Que lo haga nacer de nuevo. Y que empiece a ponerle misericordia en ese corazón de piedra. Es más, que transforme ese corazón de piedra, de concreto, y lo transforme en un corazón de verdad. Porque recuerden, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, es Dios mismo circuncidando el corazón de los escogidos para salvación, que más adelante, tarde o temprano, por el poder del Espíritu Santo, van a nacer de nuevo. Y como producto de eso van a testificar: ¿qué he estado haciendo? He sido un pecador, he estado maltratando a mi vieja o a mi viejo. Así le dicen en México, ¿no? Vieja, mi viejo, mi vieja.
He estado maltratando a mi esposa. Le he sido infiel a mi esposa. Llegando a este país estaba con otra mujer. He tratado mal a mis hijos. Le he dado mala vida a mis hijos. Hay padres que incluso hasta hacen atrocidades a sus hijos. Incluso no respetan ni siquiera la vida. ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán la gente? Dice, esconde todo. Que no pasa nada. La niña por ahí se enamoró y pues va a ser abuelo. No, eso no puede pasar. Esconde esa situación. Cuidado, cuidado. La vida se respeta desde la concepción. No toco más temas porque necesitamos avanzar, mis hermanos queridos. Seguimos. Aquí declara que los que no lo hagan son peores que los incrédulos, quienes naturalmente lo hacen. Mis hermanos queridos, yo he conocido cristianos que han recibido apoyo de incrédulos. Ni siquiera de su propia familia que dicen ser cristianos. Yo he conocido casos y casos de cerca, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, miren. La repetición del principio implica que había muchas violaciones de este en la iglesia de Éfeso. Este tipo de personas utiliza los recursos que tiene para sus pasatiempos personales sin ocuparse de proveer para su casa. Pudiera muy bien tratarse de una viuda acomodada que dispusiera de recursos para llevar una vida en busca de diversiones personales. El pecado aquí censurado está presente en toda comunidad y en toda época. De aquí que la norma sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplida así la ley de Cristo tenga validez para todo tiempo, particularmente con referencia a los que uno debiera considerar los suyos. Gálatas 6:2. ¿Qué significa entonces, mi hermano David, esta expresión, los suyos? En la forma que se usa aquí, sus propios parientes cercanos. Se refiere, por ejemplo, a una madre o abuela viuda, un padre o abuelo anciano o enfermo, un primo enfermo física o mentalmente, un tío o una tía que está al borde del colapso. Incluye, mi hermano David, ¿esto incluye también a los amigos o solamente a los parientes? Me hago una pregunta retórica, ¿no? Por si acaso. Sin lugar a dudas, aquí lo indefinido es una virtud. Cada caso debe ser juzgado por sus propios méritos según la necesidad existente, la capacidad de prestar ayuda. ¿Dónde corroboramos? Juan 13:34, Juan 15:12 y Gálatas 6:2. El verbo pronoeo, que significa proveer, tiene varias acepciones como pensar de antemano, prever, cuidar, velar por alguien. En ese sentido estaría ocupada en sus diversiones, pero no en su propia casa, con todo lo que supondría tanto la familia como el servicio y el orden. Pero esto no excluye a los que se han mencionado en el versículo 4, que serían los familiares de una viuda que tiene que ser atendida. Cuando el texto menciona ha negado la fe y es peor que un incrédulo, miren, esto es cierto. Muchos incrédulos en el sentido de inconversos nunca han oído el precepto específico. Juan 13:34 lo corrobora, Juan 15:2 y Gálatas 6:2. Pero el que ha sido instruido en el cristianismo ha oído este mandamiento repetidas veces. Muchos incrédulos ignoran completamente el glorioso ejemplo de Cristo de amor por los suyos, incluido el amor por su madre. Pero el miembro de la iglesia se ha familiarizado con la historia de su amor infinito. Los incrédulos en general nada saben de la promesa de una potencia capacitadora, a saber, el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón del creyente. Pero aquel que profesa ser cristiano ha sido testigo de las evidencias de este poder en la vida de los demás. Sin embargo, a pesar de faltarle estas tres cosas, los incrédulos con frecuencia muestran cierto afecto hacia los que pertenecen a su círculo familiar, en un sentido amplio, en un sentido más restringido. A menudo ellos realmente dan provisión para la madre o la abuela viuda, y la reverencia pagana por los antepasados es un fenómeno religioso bien conocido. Ustedes tienen que haberse dado cuenta.
El comportamiento niega la fe, es decir, la existencia de la fe que produce obras consecuentes en ellas. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Miren, suena demasiado dura la expresión del apóstol, pero no es así. Los incrédulos no conocen el mandamiento de Jesús de amar desinteresada y entregadamente a los demás, y tampoco el ejemplo de Jesús que amó a los suyos sin límite, ni tienen en ellos el poder del Espíritu Santo que genera el amor divino en el corazón del cristiano. Juan 13:1, Juan 13:34 y Romanos 5:5 lo corrobora. Pero, escúchelo bien, pero aún los incrédulos deben ayudar a sus familiares. Sin embargo, Dios bendiga a Joana Méndez. Abrazo grande a la distancia, mi hermana, a esa gente linda en Colombia. Sin embargo, hay otros textos que utilizan el término negar e implican un rechazo total de Dios. Segunda de Timoteo 2:12 lo corrobora, Tito 1:16, segunda de Pedro 2:1 y Judas 4. Mi hermano, ¿por qué un solo versículo, Judas 4? Pues por solo tiene un capítulo el libro de Judas. En el contexto, esto puede estar relacionado con las acciones o enseñanzas de los falsos maestros quienes se apartaron en la fe o sus seguidores. Cuando el texto menciona los suyos, ahí tenemos ton y dion. Esta frase es deliberadamente ambigua porque se refiere a cualquiera dentro del círculo de las relaciones familiares, seguramente hasta siervos y amigos cercanos. Un hombre creyente que es cabeza de una casa tiene por obligación la responsabilidad de proveer para los de su casa. El último grupo es más reducido que la frase los suyos. Esta se centra en aquellos en la familia inmediata donde comienzan sus responsabilidades. Cuando el texto menciona ha negado la fe, miren, en el original griego, tin pistin irnitai, el no proveer para los que están, ya sea en el círculo más reducido o en el círculo más amplio, por ser de la misma línea sanguínea, hace a un creyente culpable de dos cosas. Pablo no está aquí juzgando el alma, sino las acciones. Más bien significa que tal persona ha negado el principio de amor compasivo que está en el corazón de la fe cristiana. Pero ten presente que esto no es una dicotomía entre la fe y la conducta. Juan 13:35 lo corrobora y Primera de Tesalonicenses 4:9. Cuando el texto menciona y es peor que un incrédulo, ahí tenemos el original griego kai estin apistou cheiron. Miren, esta falta lo hace en la práctica peor que un incrédulo. De manera que cuando un creyente no se ocupa de lo de su propia casa, está negando la realidad de la fe. Y puesto que se jactaba de ser cristiano y de tenerla, hablo de la fe, es peor que un infiel, que nunca la tuvo. El detalle es que aún los paganos sabían de la importancia y sentían el deber de proveer para sus padres. Para los creyentes, el no cumplir con esa norma, mis hermanos, es inexcusable. Ellos están bajo peor condenación porque tienen el mandamiento de Dios de amar y el poder de Dios que los capacita a hacerlo. El ejemplo supremo de cuidado amoroso para las viudas en la propia familia se puede ver en nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, a punto de morir, hizo los arreglos para el cuidado de su madre viuda. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27 para corroborar. Esto muestra la importancia del asunto de cuidar a las madres, mis hermanos queridos. Incluyalo también a los padres cuando ya están ancianos, cuando no tienen cómo valerse por sus propios medios, cuando algunos no pueden ni pararse. Otros están en silla de ruedas, otros están con su bastoncito. Déjalo nomás ahí que lo cuide Junior, el hermano más pequeño. Yo no sé, póngale el nombre que usted quiera. Ese tiene más plata que lo tenga ahí. O sea, y los otros hermanos. Y entonces, ¿para cuándo? Pero bueno, mis hermanos, hasta aquí la exposición del tema de esta noche. Apenas esta es la primera parte. Espero que haya sido de bendición. Vamos a unas preguntas cortitas para reforzar el estudio
mis hermanos queridos? Puede habilitar, no sé, vamos a empezar por las damas. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Primera pregunta, vamos a la hermana Rubí. Ahí donde está, puede habilitar su micrófono. Mi hermana Rubí, ¿cómo deben tratarse a los ancianos? Y escúchelo bien, indistintamente si es cristiano o no. Sea usted bienvenida a responder y a interactuar. Bueno, Pablo le da una instrucción muy clara a Timoteo, ¿no? Que debe de tratar a los ancianos con respeto, con amor, si es necesario exhortarles, pues como si fuera un padre, ¿no? Y con respecto a, hace rato me dejó pensando mucho en una situación cercana que tuve, no familiar, sino de unas personas que yo conocía, de un ancianito que, así como usted dice, pues crió a sus hijos y todo, y al final lo fueron a dejar a un asilo. Y el señor en alguna ocasión estuvo en mi casa sentado, lo sacaron del asilo por cuestión de que era un fin de semana, y yo me di cuenta que ese hombre tenía una gran soledad. Lo único que quería era hablar con alguien. Y pues me dio mucha tristeza saber que después que estuvo en mi casa, al mes y medio falleció, solito en el asilo, cuando tenía 5 hijos. Y de verdad que debemos de pensar en esas situaciones, porque cuando ya no están las personas, como usted bien dice, ¿ya de qué sirve un ramo de flores? A veces la gente llora por culpabilidad. Algunos por compromiso. No tanto por amor. Y algunos por compromiso. Bueno, sí, también. pero sí, esa reflexión me dejó esta lectura. El respeto debemos darlo a las personas que amamos, sobre todo a los ancianos de nuestra familia, en vida siempre, porque es lo que ellos van a recibir de nosotros y con lo que nosotros nos vamos a quedar también. Y es lo que le agrada a Dios. Amén, amén. Mire usted. Ahora, como usted dijo una frase, wow, que lo resume todo prácticamente. En vida. En vida, mis hermanos. Ya de muerto, ¿para qué? Ay, pero te fuiste. Todo muerto fue linda gente. Todo muerto es buena persona. Todo muerto es él era buena persona. Y tristemente, como usted mencionaba, algunos ya lloran, pero pues ya porque pues ya les toca, ¿no? O sea, por compromiso. Y es que, mis hermanos queridos, una de las señales previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo es que el amor se enfriará. Y precisamente eso hace referencia de los que no son cristianos. No voy a entrar en tema escatológico, pero va a ser evidente la falta de amor de las personas que son religiosas, que no son cristianas. Tanto así que en este país, Estados Unidos de Norteamérica, en este país ya existe el servicio, óigalo bien, parece mentira, si quieren ustedes lo pueden averiguar después, búsquenlo. Ya se alquila personas para llorar en velorios. No es broma. No es broma. En este país, después de aquí a mañana les voy a compartir los anuncios que hay, salen en los periódicos. Se alquilan personas para llorar en velorios. Ahí nomás para que ustedes vean una de las señales previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, ¿cuántos de estos ancianos mueren solos? Sus hijos abandonados, pudiendo morir, pero de una manera así hasta el último día feliz, como John MacArthur, alrededor de toda su familia. Como cuántos buenos cristianos con su familia ahí, todos cantando salmos, himnos, hasta que el Señor se los lleva. Imagínense. Pero, ¿cuál es el texto? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mis hermanos queridos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
tarde o temprano, como dicen en mi país, a todo pavo le llega su 31 de diciembre. O como dicen en Argentina, a todo asado, a todo lechón le llega su día de la patria. ¿Cómo es? Pero bueno, así es, mis hermanos queridos. Mi hermano, ¿qué le parece a mi hermano Víctor Macei, que ha estado atento ahí? ¿Cómo deben tratarse a las mujeres mayores? Y escúchalo bien, indistintamente si son cristianas o no. Bienvenido, mi hermano Víctor Macei, a interactuar. Pues qué alegría verlos a todos de nuevo. Un saludo con aprecio. Qué bonita reflexión la que nos entregó nuestra hermana Ruby. Muchas gracias. Y a usted que está conectado en este momento, espero que esta enseñanza le llegue a su corazón. Mi hermano David, esa pregunta no es fácil de practicar hoy, ¿no? ¿Cómo tratar a una anciana cuando, por ejemplo, en la televisión lo que uno observa es que todo programa que tiene alta audiencia glorifica al joven que es irrespetuoso, que es irreverente y que desconoce la autoridad, y siempre el papá y la mamá son viejos graciosos, que parecen bobos, que están desautorizados, y esa es la figura que hoy se mueve y a nadie le provoca tratar con honra y con amor, que son las dos cosas con las que se debe tratar a una mujer adulta. Dice la primera carta de Timoteo, como a una mamá, como a una madre. Y bueno, es muy largo de tratar porque la función de la madre en la Biblia es impresionante, está muy detallada, está regada por toda la palabra. Ella se encargó de ser luz, de ser enseñanza, de dar dirección. Cuando uno lee todo el libro de Proverbios, Proverbios 1:8, Proverbios 6:20, aún 6:23, se da cuenta de lo que hace el papá y lo que hace la mamá. El papá, por ejemplo, da la disciplina, el mandamiento, la instrucción, es lámpara. Y la mamá da la dirección, la enseñanza, es luz. Es impresionante el complemento de las funciones. Una mamá necesita honra y necesita amor. La honra, entendida, perdón, estamos en los calores y se generan polens y todo eso. Bueno, la honra en términos de respeto, honra en términos de gratitud y en términos de obediencia. Mire que eso no es fácil dárselo a una persona que no es específicamente nuestra mamá, pero es una mujer adulta en la congregación o por fuera de ella. Honra, respeto, gratitud, obediencia y amor, pero el amor manifiesto no es el amor de emociones. ¿Cómo manifiesto? Con el cuidado, un cuidado espiritual, orando por la persona, dándole una enseñanza, compartiendo enseñanzas de la palabra. Cuidado emocional, compartiendo tiempo, como lo decía nuestra hermana Ruby. Hay gente con soledad, hay personas adultas que han trabajado muy duro y a veces no tienen las propias recompensas de la compañía de su familia. Y el cuidado físico, porque no está mal y está muy bien. En Colombia decimos meterse la mano al drill, aportar, dar, reconocer. Eso también es honrar y tener cuidado físico. Y eso es amor. Pues honra y amor, mi hermano, en esas 6 cositas que acabo de mencionar. Un fuerte abrazo. Maravilloso, mi hermano querido, maravilloso. Bueno, tristemente no se da. Son pocos los hogares donde todavía se mantiene el respeto al que tiene la cabeza completamente de cana, ¿no? Al más mayor de la casa y a la más mayor de la casa, tristemente, ¿no? Pero bueno, mis hermanos queridos, quiero dejar una última pregunta. No sé si de pronto a mi hermano Julián, si quiere, se anima. ¿Cómo usted cree que deban tratarse a las viudas, mi hermano querido? Por cierto, si alguien quiere escuchar palabra de Dios,
quiere escuchar la sana doctrina y se levanta temprano y va camino para el trabajo, va y usted quiere, ¿no? Vea, www.radiosalvacion.com.ar. Escúchelo, Radio Salvación. Ahora sí, mi hermano querido, bienvenido. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, de acá desde Argentina, ¿sí? Para agregar ahí a la información que compartía el hermano, el 5 de agosto volvemos al aire en vivo y en directo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Volvemos al aire, si Dios permite. Para completar, a cada chancho le llega su San Martín, era el refrán. Espero que no esté ofensiva las palabras ahí en ningún lugar, que nos estén escuchando. Bueno, se debía, si hay algo que los cristianos no tenemos que tener como deuda, Romanos 13:7, ¿sí? Es el honrar a otro. Y las verdaderas viudas debían de ser honradas. Ahora estaba en la tarea de la iglesia o acá de nuestro hermano, ¿sí? Identificar cuáles eran esas viudas. Esas verdaderas viudas que solamente dependían de la gracia y la misericordia de Dios y de la ayuda de la iglesia, ¿no? En cuanto al consejo bíblico y a la ayuda económica. Se ve que había ahí entre medio algunas otras viudas que gozaban con la ayuda de algún familiar, ¿sí? Lo cual los hijos debían honrar a esas viudas. Y bueno, otras viudas que se ve que no estarían haciendo bien la tarea y estaban influenciadas por alguna que otra mala enseñanza. Pero las verdaderas viudas deberían ser honradas como tenían que ser honradas, ¿sí? Amén, amén. Así mismo, mis hermanos queridos, vea, porque indistintamente si son viudas o no son viudas, pues yo creo que el trato para los demás que conforman el cuerpo de Cristo, mis hermanos, tiene que ser pues de manera prudencial, de manera amorosa, si hay algo que no estoy de acuerdo, pues bueno, voy donde el hermano o la hermana y le digo de una manera sutil. Si es un anciano o es una anciana, pues primero oro, primero, Padre, ayúdame a ponme palabras en mi boca, tú pon palabras en mi boca para que pueda tratar de una manera apropiada a la hermana, para que al mencionarle esto que le quiero mencionar, pues no la vaya a ofender, no la vaya a lastimar a su susceptibilidad o qué sé yo, ¿no? O sea, la idea no es, o de pronto si quiero exhortar a alguien, la idea de exhortar, acuérdense, paracaleo con K, paracaleo es de estar al lado de. Recuerden que ahí viene la palabra paracleto, el Espíritu Santo. La idea del paracaleo, de exhortar, es pues de estar con la persona, al lado de la persona, escucharla, hablarla, de mencionarle. Yo creo, yo pienso, acorde como dice la Escritura, que esto es lo que estamos fallando en esto y creo que debemos corregir en esto y que sea el Señor Jesucristo, ¿no, verdad?, ayudándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, mira, o sea, la idea no es destruir a la persona. La idea es pues que rogar a Dios que tenga misericordia por esa persona, pero mencionarle con las Escrituras, esto está mal. O mira, léelo tú, ¿qué dice ahí? ¿Qué te dice el texto? Ah, bueno, sí, yo creo que... Ok, vamos a orar juntos. ¿Hay algo en que pueda ayudarte? Perfecto. Es paracaleo, estar con la persona, guiarla. Pero no es tú cometiste ese pecado y nunca más y hasta te quitan el habla. Terrible, mi hermano querido. Terrible. Pero bueno. Damos gracias al Señor, mis hermanos queridos. Vamos a despedirnos en oración hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé, mi hermana Jenny, Patricia, si quiere agregar algo, sea usted bienvenida. Si está ahí, puede habilitar su micrófono también. Sea usted bienvenida. Buenas noches. Mi hermana, bienvenida. Aquí en Colombia se dice que a veces las personas somos oscuridad en la casa y claridad en la calle. Como decían que uno es oscuridad en la casa cuando uno no ayuda a su familia, cuando uno se hace el indiferente ante la necesidad de ellos. Y en la calle uno es bondadoso, es generoso y todo el mundo lo tiene a uno en una estima súper alta. Es engañoso, o sea, es un corazón engañoso, tanto para Dios como para su familia, ¿sí?
el ser uno oscuridad en su casa. Eso es verdad. Se dan esos casos. Se dan esos casos. En el caso del cristiano tiene que ser al revés, mi hermano querido. Pero bueno, vamos a despedirnos. Gracias, mi hermana Jenny. Abrazo grande a la distancia. Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos. ¿Qué les parece ahí donde ustedes están? Vamos a agradecer al Dios de la gloria. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos. Se ha compartido tu palabra. Hemos entendido la importancia del por qué debemos tener tino a la hora de tratar con un hermano en la fe, con un anciano, con una anciana o con una jovencita. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a que esto no quede así nada más en nuestra mente dando vueltas y que con el tiempo se salga. No, Padre Santo, te rogamos que esto sea pues que quede grabado en nuestras vidas y que podamos implementarlo. Y cada vez que vayamos a tratar con nuestros ancianos en la iglesia, o no solamente en la iglesia, sino también con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, ayúdanos a que Cristo Jesús el Señor sea evidenciado con nuestro caminar, con nuestro día a día, con nuestro comportamiento ante ellos y ante la sociedad. Te suplicamos, Padre, ayúdanos a mantenernos haciendo tu voluntad. Y ante todo, pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas. No nos justificamos por nuestra condición caída, depravada, humana. No. Sabemos que cuando el pecado entró a todo este sistema, hasta toda la tierra se contaminó, todo, hasta la tierra gime con dolores de parto. Pero no nos justificamos por eso. Al contrario, te rogamos que nos perdones. Tengas misericordia de nuestros pecados. Perdónanos y ayúdanos a enderezar nuestros pasos para que personas que aún no conocen del Evangelio, pues no seamos piedra de tropiezo para ellos. Acompáñanos al descanso temporal. Nos retiramos ahora, cada uno pues te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Nos vemos en una próxima transmisión. Óigalo bien, pero si el Señor lo permite. Esta transmisión va a pasar mañana seguramente por diferido. Ahí ustedes los van a ver. No le vayan a dar like, no se suscriban. Esto es por misericordia, por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Muchas bendiciones. Chao.